palabra que en esta mañana tengo en el corazón no nace recién, nace será un año y medio. Me invitaron a compartir en Bolivia, en una de las congregaciones, en el último viaje que estuvimos allá. Estamos hablando de enero 2014, más o menos. Y Dios me habló, ya le voy a contar cómo fue, pero cuando volvía para acá yo decía, Señor, creo que esta es una palabra para tu iglesia, creo que trasciende la congregación local. Y en mi corazón estuvo desde aquella vez, y por distintas razones no se la compartió. Y gloria a Dios, yo dije, Señor, cuando sea tiempo propicio, tú lo vas a hacer. Amén. Hace 2 domingos hablamos, el plan era exponer la palabra y de pronto no se pudo. Dios dio otra palabra, Dios sacó una introducción que se hizo otra palabra más grande. Y ahora digo, Señor, ¿cómo eres? Tú eres Dios perfecto, Dios realmente fantástico, realmente glorioso. Porque la palabra que el Señor fue dando desde ese tiempo, habla, ¿sabe qué, hermano? Sobre la prueba. ¿Qué viene hablando Dios hoy día? Sobre la prueba. La prueba de vuestra fe. Si hubiéramos expuesto hace 2 semanas atrás, hubiera sido lindo. Pero Dios viene trayendo todo de la mano. Dios va haciendo todo, sin que uno lo comente, sin que uno hable, dice, decí tal cosa, porque Dios va haciendo. Dios va haciendo, Dios va haciendo. Dice amén, hermano. Ese es nuestro Dios, soberano, Dios grande, Dios poderoso. Aleluya, Señor, honramos tu nombre. Háblanos, Señor. Así como Eduardo dijo, Señor, así como Eduardo oró, Señor. Seas tú, Señor, dándonos tu alimento, el pan de vida. Señor, el pan de vida expuesto, Señor, derramado para tu pueblo, Señor, derramado para nosotros, para mí, para mis hermanos, para cada uno, Señor. Queremos ser alimentados por ti. Yo quiero ser alimentado por ti, Señor. Queremos ser alimentados. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Años atrás, allá en Bolivia, para los que no saben, yo soy de Bolivia. Veo algunas caras por ahí no tan conocidas. Entonces, si alguno no sabe, soy de Bolivia con mi esposa, mi hermana. Estamos acá, somos de Bolivia, venimos hace varios años. Yo particularmente hace muchos ya. Pero hay muchas cosas que obviamente vienen. Y me acuerdo cuando era adolescente, particularmente en las iglesias del campo o en la cárcel que estaba más cerca del campo, digamos, se cantaba una canción que, si me permite, se la quiero cantar. Una canción que la congregación se la cantó hace cuando yo era niño, pero después se dejó de cantar. Dice, mira lo que hizo mi Señor. ¿La conoce alguno? ¿Sí? Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Y con el ritmo bien autóctono. Dice, caminando por la senda voy. ¿Ven? Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. Aleluya, y ahí sigue. Pero esta es la vida del cristiano, hermano. ¿Sabe? El discípulo de Cristo, quien dice, yo creo en Cristo, quien se considera un discípulo de Jesucristo, permítame decirle, tu vida, hermano, si tú te consideras un discípulo de Cristo, tu vida va a contener irremediablemente pruebas. ¿Y sabe qué? Le digo la mala noticia, si usted realmente quiere seguir a Cristo, no hay nada que pueda hacer para no tenerlas. Puede reaccionar negativamente y escapar, que vamos a mencionar eso. Pero si usted es un discípulo de Cristo, que va a ser llevado a la gloria, a la madurez espiritual, su vida va a contener irremediablemente pruebas. Así que más vale ir haciéndonos la mente de que algún momento o constantemente el Señor nos va a hacer atravesar la prueba. Y decir, gloria, y Daniel, pero ¿estás seguro? Claro. La palabra
claramente en Lucas capítulo 11, 4, lo menciono, si quiere anotarlo, capítulo 11, 4, específicamente Jesús está haciendo la explicación de la parábola del sembrador. Y dice, aquella semilla que entró que cayó en un terreno de pedregales, dice, porque cuando salió el sol, que hace referencia a la prueba, porque no tenía raíz, se secó, dice. Eso cuando le expone la palabra. Y cuando hace la explicación, dice, y cuando vino el tiempo de prueba, se secó. Es parte de la vida del cristiano la prueba. Es parte de la vida del cristiano. Acá justo lo tengo separado, se lo leo. Lucas 11, 4 dice... creo que me equivoqué. Mateo, también, perdón, acá lo tengo, me equivoqué acá, 8:13. Lucas 8:13, estaba leyendo el de al lado. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es parte de la vida del cristiano. Jesús, ¿sabía usted que Jesús fue probado? Fue tentado por el maligno, es cierto. Gracias, Pedro. Fantástico, sí. Pero en Lucas 22, 28, Jesús le dice a sus discípulos, mas ustedes han estado conmigo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, lo leo de paso, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le digo algo más fuerte. Cuando Jesús nos enseña la oración al Padre, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se acuerda esa parte? Esencial de la doctrina bíblica, de la doctrina de Cristo. ¿Está de acuerdo? Si la palabra es un cuerpo de verdades íntegra y se respalda a sí misma. Cuando leyendo el origen de la palabra tentación, tanto la palabra prueba como la palabra tentación tienen el mismo origen, una misma palabra. Y en Santiago dice, Dios no nos tienta, Él no tienta a nadie. La palabra tentación en la exposición de la oración, en Mateo 6:13, en Lucas 11:14, donde ahí sí está hablando sobre la oración, donde está hablando de la oración, y está diciendo, no nos metas en tentación. En realidad está mencionando de la prueba. No nos metas en prueba, no entremos en prueba, mas líbranos del mal. Hermano, todo cristiano, todo discípulo de Jesucristo va a tener pruebas. Así que con gozo habrá que enfrentarlas. Santiago 1, 2 al 4 dice, que lo vamos a leer, gozaos cuando os halléis, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya lo vamos a leer. 1, 6 y 7, exactamente, ahí vamos a leerlo. ¿Qué es una prueba? Le hago una pregunta. ¿Qué es prueba? Concepto de prueba, general, independientemente de la palabra. Un examen, una dificultad, eso es más contextualizado a la prueba del hombre, pero una prueba en general, independiente. Quiero ir al concepto independiente de prueba. ¿Qué es una prueba? ¿Cómo? Para saber si sabemos o no algo. Un examen, exactamente, para saber un examen de cómo estamos. Pero podemos hablar de pruebas, por ejemplo, vamos a un ejemplo de una prueba. Un ejemplo de una prueba podría ser una prueba clínica. Tengo un resfrío, entonces me voy a la guardia. Yo cuando era niño, chiquito, íbamos al consultorio de un doctor famoso en Cochabamba, ya falleció, el doctor Mario Rivero.
el abuelo de Noelia, si alguno se acuerda de Noé, el abuelo de Noé. Famoso porque fue pediatra de mi madre y pediatra mío y de mi esposa y de la mitad de Cochabamba. Fue uno de los pocos amigos que quedó hasta muy, muy grande de mi abuela, muy, muy amigos. Bueno, este hombre, cuando yo llegaba, me acuerdo, llegaba al consultorio y yo tenía muchos dolores de garganta. Yo siempre tuve problemas de garganta de niño. Entonces llegaba y estaba aparte tal vez con un poco de resfrío y entonces me decía, respira, y agarraba el estetoscopio. A ver, ¿qué tiene? ¿Cómo están los bronquios? No sé, yo no sé el detalle. Después, a ver, abrí la boca, y agarraba con una lupita. ¿Lo ha hecho alguna vez? Como una linternita, con una lupa para ver cómo está la garganta. Con un palillo le pone en la lengua, ¿verdad? Le hace una prueba clínica, un examen clínico. Mini, cuando fue por el dolor de espalda, recostate en la camilla, mueve el pie, ¿cómo va? Es un examen clínico. Entonces, yo quiero entender, digo, Señor, a ver, clarifícanos la prueba, entendamos concepto de prueba. La prueba es un examen, una examinación de algo o de alguien para determinar, para exponer, para reflejar una cualidad, un carácter, una característica interna de aquello que se somete a prueba. Es decir, se somete algo o alguien a prueba. ¿Para qué? Se lo somete a prueba cuando lo traemos, lo ponemos en un contexto acondicionado para que se evalúe, salga a luz alguna cualidad, alguna característica que queremos examinar, que queremos estudiar para conocerla. Entonces, básicamente esa es la prueba. Y queremos inquirir, investigar, escudriñar, examinar, que ese es el significado de examinar para distinguir la cualidad de alguien o algo, ¿sí? Entonces, toda prueba, independientemente de la palabra, vamos a ver cómo esto se acomoda a la palabra, cómo nos clarifica, toda prueba va a tener en esencia 4 partes, que diríamos así, dan su razón de ser. Sin una de ellas deja de ser prueba. 4 partes esenciales. Toda prueba va a tener, alguien somete a algo o a alguien a una prueba. Entonces tienes el probador. Los científicos prueban. Por ejemplo, yo vi un documental sobre cuánta presión tiene y somete una víbora constrictora, se dice, ¿verdad? Una víbora constrictora en el animal al que está constriñendo. ¿Ah? Claro, al que está preparándolo para el almuerzo. El probador, hay una parte esencial que es el probador, en este caso es el científico. Somete a prueba, ¿qué cosa? La serpiente. A la serpiente la pone en una jaula especial, no la va a dejar a la vista de todos porque queremos que se coma algún otro animalito chiquito, no a nosotros. Entonces, en una jaula especial, somete a prueba. Entonces, la segunda parte es el probado. La serpiente, ¿sí? La somete a un contexto acondicionado. Una jaula de acero que tiene una apertura pequeña para meter el almuerzo. Una apertura grande que solamente se abre cuando se tiene que transportar a la serpiente. Un contexto acondicionado. En el caso ese, se le adecua un sensor y demás, bla, bla, bla. Un contexto acondicionado. Tercer parte. Y la cuarta parte, se busca distinguir, examinar una cualidad. Una cualidad. En este caso, la presión que ejerce la víbora. Entonces le ponía un sensor. Y el que yo vi habían puesto un pato. Un pato era el que, como dice en inglés, took one for the team. Agarró y aceptó no sé si aceptó o no, pero lo hicieron aceptar. 4 partes. ¿Distingue las 4 partes? ¿Sí? A ver, atrás se distingue 4 partes. Tenemos un probador, tenemos un probado, tenemos un contexto acondicionado y buscamos examinar una cualidad. Una cualidad. Esa es la prueba.
A ver, vamos con algunos ejemplos. A ver, ayúdeme. ¿La secundaria? Todos, ¿verdad? Bueno, fantástico. A ver, ¿quién es el probador? El profesor, correcto. ¿Quién es el probado? El alumno, el estudiante, correcto. ¿Cuál es el contexto acondicionado? El aula, las bancas especiales que están a 2 metros de distancia porque algunos tienen ojos muy grandes, ¿viste? Esas cosas. Los libros bien metidos en la mochila, no a la mano. ¿Y cuál es la cualidad que se busca probar? El conocimiento, la exposición de la materia previa al examen, a la prueba de matemáticas. Vamos a otro ejemplo para que entendamos. Otro ejemplo. A ver si lo tengo. Bueno, hemos hablado de la prueba clínica. Ahí rápidamente. ¿Quién es el probador? El médico. ¿Quién es el probado? El paciente. ¿Cuál es el contexto acondicionado? El consultorio, los instrumentos, el estetoscopio, todos los detalles. ¿Y cuál es la cualidad? Cualidad no significa algo bueno. Cualidad significa simplemente, claro, la salud. Cualidad es uno de los caracteres naturales que uno busca distinguir de las personas. Entonces, en este caso, la cualidad a probar es la salud o enfermedad en caso de que la falta de salud. ¿Sí? Yo me acuerdo en HP, cuando estuve trabajando por varios años, nosotros hacíamos modificaciones a un sistema de cómputo, a un programa, básicamente un programa de la computadora, uno de los que usted utilizaría si va a viajar a Estados Unidos. Usted entraría a la página de internet y buscaría unos pasajes. Entonces nosotros tomábamos ese sistema de cómputo, lo modificábamos, le hacíamos cambios porque fallaba, por lo que sea, y después entregábamos nuestras modificaciones para que un equipo se encargue de probarlos y ver que esté funcionando bien. Era una prueba de funcionamiento. Entonces, en ese caso, el probador eran los del equipo vecino que probaban el sistema, que decían, a ver, si yo le pongo tal dato, quiero ver que responda de esta forma. Ah, sí, funciona bien. Si yo hago clic acá, quiero ver que se me salga una ventanita. Ah, sí, funciona bien. El probado era el sistema, el contexto eran las computadoras que tenían y la cualidad a probar era el funcionamiento. Clarísimo, ¿verdad? Toda prueba tiene esas 4 características. Si no la tiene, deja de ser prueba. Si usted en su mente, no entro en detalle para no quedarnos, pero si usted le saca alguna, se va a dar cuenta que deja de ser prueba. Deja de ser prueba. Son partes esenciales de la prueba. Vámonos a la palabra, vámonos a una definición más contextual en las Escrituras. Cuando la palabra, de manera en general, porque hay algunos versículos donde hace referencia a otro tipo de prueba, pero en general, cuando la palabra habla de prueba, hace referencia a la prueba de vuestra fe. ¿Sí? Prueba de vuestra fe. Cuando hablamos de prueba ya en nuestro contexto cristiano, decimos estoy en la prueba, vamos a las 4 partes esenciales de una prueba. ¿Quién es el probador, hermano? Dios, el Padre, Cristo, Dios Trino. ¿Quién es el probado? Nosotros. Tragamos hondo y decimos, yo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el contexto particular que requiere, que Dios prepara para probarme. Puede ser cualquiera, puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser relaciones con los hermanos, puede ser yo mismo. Yo varias veces he visto al Señor como transformando el contexto de una persona para que se termine enfrentando a sí mismo. Y yo dice, eso solamente lo hace el Señor. Dios se encarga de acondicionar, de preparar el contexto para que uno se enfrente. ¿Me sigue hasta acá? ¿Y cuál es la cualidad a probar en última instancia? La fe. La fe es la cualidad a probar. Por eso hace referencia básicamente varias veces la prueba de vuestra fe. Yo me acuerdo en el año, yo lo tengo bien guardado en la cabeza, porque seguro todos recuerdan situaciones fuertes, de pruebas fuertes que marcan tu vida. Constantemente uno está pasando por pruebas.
El apóstol Santiago, de hecho, lo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si menciona diversas pruebas, está hablando en término presente y está tomando una expresión plural. Es decir, no es solamente vamos a tener una prueba, cuando se termina esta recién viene la siguiente, y cuando se termina esa recién viene la siguiente, sino que yo puedo tener 3 pruebas en paralelo. Ay, mi Dios, y ahí uno traga hondo. Yo recuerdo el año 2004 y 2005. Yo siempre, desde esa vez, yo dije, si algún día escribo una autobiografía, un capítulo entero va a ser 2004 y un capítulo entero va a ser 2005. Años donde Dios me quebró adentro. Años donde no sabía para dónde mirar. 2004 particularmente fue el año donde me di entero a la universidad, estudié, pero muchísimas horas. Me entraba a estudiar a la mañana, salía a la noche 12 horas, 13 horas, 14 horas, y no llegaba, y no podía, y no avanzaba. Y fue el peor año en la universidad. Yo decía: Señor, pero yo vine haciendo tu voluntad. Tú me llamaste a seguir y no apruebo nada. Y no es que me estoy rascando en casa, me estoy matando estudiando. Dios pasa la prueba, te permite pasar por la prueba para que tu fe sea fortalecida, para que tu confianza en que, en este caso, en el caso mío, en que Dios estaba llevando mi vida y no eran mis fuerzas, no era mi estudio, no era mi capacidad que iba a alcanzar la meta, sino era Dios que me llevaba. Oh, hermano, cuando uno, lo digo de otra forma, solo aquel que estuvo en una prueba de verdad, de esas fuertes, solo aquel es capaz, entiende o es capaz de decir: yo estuve en una prueba. No sé si me dejo la expresión. Solo aquel que pasó por la prueba dice: yo pasé por la prueba. Aquel que no pasó por la prueba dice: sí, amén. Son situaciones que paso, está bien. Pero cuando Dios te trata, hermano, es el momento más duro. ¿Sabe por qué? Se dan situaciones del siguiente estilo. Pareciera que Dios se está contradiciendo. Te encuentras con una palabra de Dios con plena certidumbre de fe que vos seguiste, que vos hiciste, y de pronto mal, y vos dices: pero Dios, tú te estás contradiciendo. Y tu fe es evaluada. Si estás dispuesto a creer en Dios, aunque no te vaya bien, aunque a tus ojos sea Dios mismo te está dando un puñetazo. Es crítico, hermano, porque hay, en el momento de la prueba, hay una decisión del hombre para decir: Dios, yo te sigo, no importa si me va bien, no importa si me va mal, no importa si, en el caso mío, me repruebo todo el año, cambio de carrera, no importa, tú eres Dios. Aunque no te entiendo, aunque para mí tú estás mal, o para mí tú me estás dando con un caño, Señor, yo te voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo me acuerdo el año 2005, hermano, pasaba por otra situación. Me acuerdo, le dije a Dios: Dios, el momento más crítico, tirado en el piso de la sala, le dije: Dios, si esto alguna vez me vuelve a pasar, no sé si podría seguirte. La única vez en mi vida que le dije eso al Señor. Porque tu vida es quebrada. Porque Dios prueba tu fe. Dios prueba tu fe. Y ve si es apta, si está lista. Y si no, sigue tratando, sigue obrando en ti. Pruebas de Dios. Pruebas de Dios. Estudiando un poco la palabra, encuentro tres referencias fuertes donde se hablan de la prueba de vuestra fe. Hay más versículos y menciones, pero donde se trata el tema o se concentra el enfoque en la prueba de la fe. Si quieren anotarlas, las vamos a leer después de paso, pero las digo ya. Santiago 1, 2 al 4.
hace mención de la prueba. Ahí es donde dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Santiago, justamente. En Romanos, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 3 al 5, hace mención de tribulaciones. Pero cuando lo leemos contextualizado, vamos a ver que está hablando exactamente de prueba, porque es exactamente equivalente a lo que dice el apóstol Santiago. Y en el 4, en el versículo 4, hace mención de la prueba de fe. Entonces, segunda referencia, si quiere anotarla, Romanos 5, 3 al 5. Y tercera referencia, 1 Pedro 1, capítulo 6 al 9. Tercer apóstol que habla lo mismo, la prueba de vuestra fe. 1, 6 al 9. 1 Pedro, si quiere anotarlo. Romanos 5, 3 al 5 y 1 Pedro 1, 6 al 9. Sí. Ahí lo vamos a leer, tal cual. Esa es la prueba de la fe en la que el Señor constantemente nos llama a atravesar. Entonces, hermano, si usted se considera discípulo de Cristo, sepa, va a atravesar por pruebas, sepa que usted va a ser el probado, sepa que la cualidad que va a ser probada es en última instancia su fe, sepa que Dios mismo es el que lo somete a usted a prueba. La prueba es diferente de la tentación. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces mezclamos y metemos todo junto. Y uno dice, estoy en prueba, pero en realidad no es prueba. En el caso de la tentación es diferente. De hecho, en Santiago, más adelante, 1, 12 al 15, el apóstol Santiago hace mención de lo que decía hace un momento atrás. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado. Leámoslo para no quedarnos cortos. Santiago 1, capítulo 1, versículo 12 al 15. Si lo tiene ahí. Dice Santiago 1, 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primera diferencia, la prueba, uno es sometido a prueba por Dios. En la tentación, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación es diferente. No es Dios que somete a prueba, es uno por su tendencia pecaminosa, por su carnalidad, que cuando ve pasar a alguna chica linda no le puede gobernar sus ojos y continuar caminando, sino que se da vuelta como los carnales, así dice la palabra. Cuando no solamente de un dardo de las tinieblas, sino de sí mismo, de su tendencia pecaminosa, es atraído y seducido. Y continúa diciendo, entonces, versículo 15, la concupiscencia, concupiscencia es tendencia pecaminosa. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí es cuando uno peca y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. La tentación no es originada en Dios, sino en la tendencia pecaminosa del discípulo. Y segundo, la tentación no procura probar nada, sino concebir el pecado. Eso es lo que busca la tentación. Cuando uno es tentado, la tentación procura concebir el pecado. Esas son claras diferencias entre la tentación y la prueba. Repito lo que decía, por ahí a veces se usa la palabra tentación y prueba medio indistintamente y hay que ser cuidadosos. Ambas tienen el mismo origen de la misma palabra griega que es, acá la anoté por acá, peirasmos. Y ambas tienen origen. Entonces cuando uno va a la concordancia y el diccionario, lee y claramente dice, se va separando los distintos usos de la palabra peirasmos como tentación, como prueba. Cuando vemos la palabra acá nos damos cuenta por el contexto claramente que estamos hablando de tentación y es otra cosa diferente, prueba.
La prueba, siguiente diferencia, vamos a distinguir, la prueba también es diferente. La prueba también es diferente del principio de el que siembra cosecha. ¿Se acuerda de ese principio? Gálatas 6, 7 al 8, donde dice, pues segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo, a la carta a los Gálatas, hace referencia del principio el que siembra cosecha. A veces uno dice, estoy en prueba, pero porque no estoy aprobando los exámenes, pero en realidad es porque no estudiaste. Y nosotros a veces agarramos y decimos, estoy en prueba, Dios me está... Pero uno tiene que ser fino y darse cuenta de que no todo es prueba. A veces es simplemente consecuencia de tus acciones, consecuencia de lo que hiciste. Recuerdo de adolescente, ya un poco más joven, 18 años, menos, 16, 17 años, primeros años acá, el primero, segundo año que estuve acá me parece que fue. Yo me acuerdo decía, Dios, estoy harto. Venía hablando en la calle, hablando con el Señor, caminando solo. Estoy harto, Dios, estoy harto de tener que enfrentar situaciones por causa de mí mismo, por causa de haber dicho, hecho lo que sea antes. Estoy harto, ya no quiero. Señor, dije, si yo soy santo, si yo busco tu nombre, si yo no me enredo en aspectos carnales, no tengo que pasar factura de nada. Y de ahí dije, Señor, nunca más, no más. Y de ahí me saqué el lastre, digo, Señor, ya está, no más, no. Quiero ser sabio en lo que digo, sabio en lo que hago, sabio, porque no quiero pagar lo que yo mismo sembré. La prueba es distinta a la siembra y cosecha. Acá anoté los versículos, los menciono de referencia si quieren anotarlos. En Gálatas 6, 7 al 8 hace referencia justamente del principio, el que siembra cosecha. La cosecha no es originada en Dios, sino en alguna acción previa del discípulo de Jesucristo. Es diferente a la prueba. ¿Sí? Y en Mateo 7, 16 al 20 también se expone esta diferencia. Mateo 7, 16 al 20, si quieren notarlo. Lo mismo que en la tentación. La cosecha de algo que uno sembró no procura probar nada, sino simplemente es consecuencia de lo que uno sembró. Es diferente de la prueba. Es diferente de la prueba. Sigamos. La prueba es diferente a la disciplina de Dios. A veces Dios disciplina. Hermosos versículos y muy dolorosos, Hebreos capítulo 12, si alguno se acuerda. Capítulo 12, versículo 4 al 11. Acá lo tengo una página atrás. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, y utilizo una palabra fuerte, bastardos y no hijos. Sigamos leyendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba. Y yo digo, amén. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos nosotros mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, ciertamente, haciendo referencia a los padres, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero haciendo referencia a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, acá lo anoté, tampoco procura probar nada. La disciplina procura corregir al discípulo en algo que no está bien. Viene viviendo mal. Y Dios dice, basta, acá aprende. Y el Señor es tan amado. El Señor es amado. Dios no es un Dios rígido, torpe, malo. Es bueno y te muestra de una forma.
Y te lo muestra con amor, con cariño, sin que duela. Fíjate en tal cosa. Sigo. Pero fíjate, no está bien sacar, no sé, las monedas de la cartera de la madre. O a ver, algún ejemplo más nuestro. No está bien. Dime algún ejemplo. No lo anoté yo, realmente pienso en algún ejemplo. Mentira, la clásica. Yo sé, mentira, siempre uso mentira, por eso trato de tener algo. No está bien mentir a la esposa. Sí, Señor, es verdad, es verdad. Y sigo, y sigo, y sigo. Y el Señor una y otra vez. Llega un momento en el cual Dios dice, basta. Esto tienes que aprender por tu bien, por amor a ti. Exactamente, porque uno desperdicia el tiempo. Entonces dice, por amor a ti, uno lo hace. Generalmente, muchos que tienen el corazón suave, cuando el Señor marca algo, rápidamente lo cambian. Entonces no sufren dolores, no sufren tiempos de tristeza. Yo recuerdo, mi padre me contaba orando por un muchacho, acá en Córdoba, cuando la última vez que estuve, me dice, yo estaba orando, empecé a orar, y yo sentí de Dios que el Señor me decía, he aquí un joven con corazón tierno, suave, listo para el cambio, para lo que tú digas. Ay, me gocé tanto, hermano. No era yo, era un joven de la congregación. Así quiero que sea mi corazón. Cuando el Señor me marque algo, yo cambie. Yo le dije al Señor, tomé el Salmo 32:8 y le dije, Señor, tú me muestras el camino por donde andar y yo camino. No quiero ser torpe ni terco como la mula que no se lo puede sujetar. En Bolivia está la expresión mucho más común en el campo, donde están los verdaderos pastores de ovejas, donde realmente pastorean las ovejas, y cuando hay una oveja que se escapa, que no hace, dice el pastor va y después de muchas veces le quiebra la pata para que no se escape nuevamente. Disciplina. Caso de Jacob. Disciplina. Y así, 4 distinciones. Hemos distinguido la prueba. Sigamos avanzando porque me voy quedando sin tiempo. Me parece que tengo que acelerar un poco. No, tal cual. Por eso tengo que ir rápido. Bueno, el propósito de la prueba es evaluar la fe. Lo hemos visto. Dice, si es hallada apta, en 1 Pedro, a eso si lo leemos, 1 Pedro 1, 6 al 7. Si me acompaña, 1 Pedro 1, 6 al 7, ¿qué dice? Dice 1 Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, si es apta, sea hallada, si acepta, le agrego yo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es hallada apta, gloria a Dios, será de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El objetivo, si tu fe es hallada apta en las diversas pruebas que pasas, el fin de tu fe es la salvación. Primero, la salvación de vuestras almas. Pero interesantemente, el Señor utiliza la prueba con otro objetivo también. Es decir, es el mismo propósito, pero además con un segundo objetivo. En Santiago, ahora sí vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pablo lo va a confirmar en Romanos cuando decía, cuando se han pasado por tribulaciones, la tribulación va a dar lugar a la paciencia. Genera paciencia. ¿Cómo paciencia? Y claro, cuando uno es sometido a prueba, uno no tiene que dejar que la prueba pase. No puedes hacer mucho.
puedes hacer, vamos a ver cómo debería ser nuestra reacción, pero cuando uno es sometido a prueba, uno dice, Señor, que tu prueba haga lo que tenga que hacer. Pipo solía mencionar a un autor que decía, cuando veo que el cristiano maduro, decía, cuando ve que las olas de la prueba se asoman a su barca, no hace más, no corre, no se desespera, no hace berrinche, no hace nada. Se va, se ata a las cuerdas del barco, y deja que la ola pase. Sabe que si Jesucristo está en su barca no va a hundirse. Amén. Y la prueba produce paciencia, genera en el cristiano paciencia. Y dice, sí, Señor, amén, genera paciencia. Sigamos. Y la paciencia, ¿qué genera la paciencia? Acá dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago hace referencia a dos elementos. Fíjese, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, completitud. Su obra completa, completitud. Y segundo punto, para que seáis perfectos y cabales. Perfección. Completitud y perfección, sin que os falte cosa alguna. Nuevamente, completitud. En Efesios 4, 12 al 13, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Cristo Jesús, a un varón perfecto. Lo mismo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Completitud. Nada me falta. Los mismos rasgos de la madurez espiritual que hablamos el domingo, hace 2 domingos. Hace referencia acá el apóstol Santiago diciendo, la prueba genera paciencia y la paciencia va a generar en ti aquella completitud y perfección que tú necesitas para llegar a la madurez de Jesucristo. Por eso, hermano, Dios no se mezquina con las pruebas. No porque no te ama, no porque no te quiere, no porque Él es malo y quiere saber a ver si tú eres bueno, sino porque te ama, porque te quieres llevar a la madurez. Porque te quieres llevar a la madurez espiritual. Por eso arrancamos hace 2 domingos mencionando los distintos estados de madurez espiritual. Hemos hablado de los niños, ¿se acuerda? Hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de los padres. Ese crecimiento espiritual Dios lo hace en ti, por amor a ti, por la prueba. Te da ese crecimiento espiritual. Prueba tu fe, ese es el propósito de la prueba, pero como objetivo segundo objetivo tiene la madurez de tu vida, la madurez espiritual de tu vida. Por tanto, podemos concluir que la prueba es un instrumento de Dios para la madurez cristiana. Por eso el apóstol Santiago dice, gozaos o tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque es tu bien. El otro día un muchacho de los jóvenes estábamos charlando y él me dice, yo estoy seguro que el Señor, yo tengo fe que el Señor, después de esta etapa que estoy pasando por las distintas cosas, el Señor me va a sacar bueno, voy a salir bien. Y yo digo, gloria a Dios, me salió de adentro. Y pues dije, ay, pobre, debe estar pasando la negra. Yo digo, gloria a Dios. Pero y ahí después le digo, porque es el amor de Dios para Él y para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Nos trata, nos prueba para sacarnos buenos, para llevarnos a la madurez, a la madurez. Aleluya, aleluya, Señor. Amén. Avancemos un poco más, creo que nos quedan unos minutos todavía. ¿Cuáles son las posibles reacciones? Faltan. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las posibles reacciones? Habrá algunas reacciones de los posibles que el discípulo de Jesucristo puede tener ante la prueba. Ayúdeme, rápido. Es sometido a prueba. ¿Cómo reacciona? Con queja. Despotrica. Palabra usada por los mexicanos, no por tanto por nosotros. Pero se distingue lo que realmente no quiere. La rechaza. Lucas 8:13, ya lo leímos. ¿Qué dice cuando explica la parábola del sembrador? Aquel
la semilla que cayó en tierras pedregosas, en pedreñales, cuando es sometido a prueba, ¿qué dice? Se aparta. No Dios lo aparta, el discípulo se aparta. Oh, mi hermano, el discípulo se aparta. Usted ha visto a discípulos que acá, interesantemente dice, la raíz, porque no tenía raíz. Dice, tal vez lo podemos leer y es más fácil en vez de hacerlo en la mente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Estoy leyendo Lucas 8, versículo 13. Reciben la palabra con gozo. ¿Alguna vez ha visto hermanos que reciben la palabra con gozo? ¿Sí? Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo he visto a hermanos entregados, cuando pasaron por pruebas se apartaron. Interesantemente dice, porque no tenían raíz, tema de otra palabra, pero le digo, hermano, el problema es que no tenía raíz. ¿Qué significa no tenía raíz? Entiendo yo, recibieron la palabra con gozo. Los conceptos de la doctrina de Cristo eran hermosos para su mente, para su entendimiento. Sabían, y cuando había que decir, cuando había que hablar de tal tema, ellos tenían el versículo. Y cuando había que hablar de tal otro tema, ellos decían, y tal otra cosa también. Pero no había hecho raíz en su vida, no habían hecho vida la palabra. Cuando las raíces entran profundo en tierra, el árbol, viene el torbellino, viene el viento y no se mueve. Cuando las raíces, cuando el concepto pasa a ser vida, cuando decimos vida es lo hago parte de mí, es incorporado a mi diario vivir. Es como aprendo a correr de una manera mejor, entonces la ejercito y lo hago parte de mí. Entonces ya no corro lento, ahora corro rápido porque conocí esta técnica. Lo mismo, hice parte de mí. Los conceptos de la doctrina de Cristo los hice vida, entonces por tanto se enraizaron y cuando viene la prueba no me muevo. Porque cuando viene la prueba, tengo que mentir, no tengo que mentir, yo ya no miento, ya hice parte de mí la palabra. Tema de otra palabra. Si uno quiere apartarse en tiempos de prueba, haga vida la palabra que usted oye. Ejercítela, tómela. No la tenga por concepto que el viento se la lleva. Hágala parte de su diario vivir. Segundo ejemplo de una reacción del discípulo de Jesucristo ante la prueba. Segundo ejemplo, rápidamente, a tiempo atrás, yo recuerdo un predicador allá en Bolivia, reconocido, en otra ciudad, expuso una palabra y decía, particularmente muchos bolivianos salían escapando de Bolivia, casi que escapando de Bolivia por la falta de dinero, por la situación crítica que estaba viviendo el país y se iban acá a la Argentina, a Estados Unidos, buscando un lugar, mejor dinero, mejor ingreso para su familia. ¿Qué ocurría? Este predicador decía, guarda, ¿es la voluntad de Dios que te vayas? ¿O estás escapando la prueba que Dios está poniendo en ti? Y fue reconocida esa palabra a nivel nacional, casi a nivel nacional diría, o interdepartamental. Eduardo lo mencionó tiempo atrás, lo enfatizo. No me gusta, en esta congregación se hace así, me voy. Es escapar de la prueba o de la situación que el Señor está poniendo. El Señor está ejercitando paciencia en ti. El Señor está llamándote a amar aunque no eres correspondido en el amor. El Señor está llamándote a servir aunque no lo hagas de la forma que tú quisieras. Otra reacción del discípulo incorrecta es aquella del escape. Me voy. Tercera reacción. Segunda Crónicas, capítulo 20. Primera de Crónicas, con razón. Segunda Crónicas, capítulo 20. Josafat ante... ¿Alguno escuchó hablar de Josafat? Sí, Josafat, rey de Judá, tataranieto de David, tataranieto de Salomón, bisnieto de Roboam, y Roboam fue así, David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat. ¿Sí? Contexto, los reinos están divididos.
Josafat por un lado y Acab. ¿Se acuerda de Acab por otro lado? El esposo de Jezabel, más conocida, en la parte de Israel. Estamos hablando alrededor del año 914 antes de Cristo, poquito más tal vez, reina por 25 años. En un momento, relata una historia en el capítulo 20 que quisiera que la leamos completa, pero por razones temporales no la vamos a poder. No, es que no quiero pasarme. Pero quiero leer particularmente algunos puntos. Como yo le cuento la historia. Se levantaron tres pueblos. Los hijos de Moab, los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas, que son los del monte de Seir, lo menciona más abajo. Dice, vinieron contra Josafat a guerra. ¿Por qué razón? Ninguna, no explica. Es como cuando Dios te pone a prueba, no hay razón aparente. Se levantan en guerra y vienen con gran batallón, muchísima gente. No hay chance para Josafat y Judá poder hacerles frente. Clásico, en este caso, Josafat probado, Dios somete la prueba. Entonces, estamos hablando de un ejemplo claro de prueba. En el versículo 3, 20, capítulo 3, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando el discípulo de Jesucristo se enfrenta a un ayuno, lo primero que va a hacer es va a sacar sus ojos de lo que está haciendo y va a mirar a Dios. Es la primera etapa de la prueba. Sacas los ojos de lo que estás haciendo y miras a Dios. Y empieza a clamar. Salto al versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Y empieza a hacer un clamor a Dios. ¿Y sabe qué hace? Léalo, le ruego después. Lo que hace es invoca el pacto que Salomón había hecho con Dios alrededor de 108 años antes. En anótelo, segunda Crónicas capítulo 7, versículos 11 al 22, se expone el pacto que Salomón hace con Dios cuando es construido el segundo templo. Y lo que hace Josafat, si usted compara ambas palabras, se va a dar cuenta que invoca el pacto que hizo Salomón. Y dice cosas como, por ejemplo, Dios nuestro, versículo 7, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere contra nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. Dios, 108 años antes, decía exactamente con el pacto con Salomón. Salomón le decía, Señor, si nosotros clamáramos a ti, Dios le decía, si ustedes, es el versículo donde dice, si mi pueblo invoca mi nombre y se humillaren, y aunque yo mande, parafraseo, aunque yo mande pestilencia, hambre, si mi pueblo se invocare, yo estaré con ellos. Entonces 108 años después, Josafat invoca el pacto. Y Dios responde más adelante y dice, versículo 12, oh Dios nuestro, sigue clamando Josafat, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis. Dios responde a la invocación del pacto. Traigamos estos principios a nuestra vida. Cuando el discípulo de Jesucristo se enfrenta a la prueba, debe invocar el pacto. ¿Qué pacto?
Y hermano, creo que muchos han hecho un pacto con Dios en distintas situaciones, yo lo hice, pero creo que acá hace referencia al pacto esencial de nuestra vida cristiana, a nuestra salvación. Fíjese cuando dicen, ¿se acuerdan cuando dice en Juan? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Básicamente Dios está diciendo, se armó un pacto entre Dios y el hombre. Dice, si yo recibo a Dios, Dios me hace hijo. Si yo digo, Señor, sé tú mi Dios, entonces más adelante en Mateo 28:19 dice Dios, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Si uno dice, Señor, si yo amo a Dios, en Romanos 8 dice, todas las cosas te ayudan a bien. Hay un pacto que tú y yo, consciente e inconsciente, hemos hecho con Dios. Entonces, cuando estamos sometidos a prueba, el camino de salida es invocar el pacto. ¿Qué es invocar el pacto? Ir a la palabra y decir, Señor, tú dijiste que no me ibas a dejar. Entonces, cuando enfrente a ese profesor malvado, Señor, acompáñame. Que tu espíritu sea conmigo, con poder, con gracia, para hablar lo que tenga que decir y aprobar la materia. Señor, cuando tengo que enfrentar a mi jefe, que no lo encuentro, es tan diferente a mí. Señor, tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. Entonces puedo enfrentarlo. Señor, cuando tenga que enfrentar la situación crítica y me vaya mal, sabré que tu palabra dice que todo me ayuda para bien. Invocamos el pacto, volvemos a leer las promesas de Dios o los beneficios de Dios que Dios nos ha regalado, nos ha dado a consecuencia de nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro sacrificio, la fe en el sacrificio de Cristo Jesús que nos justificó y nos salvó. Dice amén, hermano. Esta es la reacción del discípulo. Esta es la reacción que deberíamos tener. Invocar el pacto. Ahora, invocamos el pacto a consecuencia como una demanda a Dios, como diciéndole, Dios, dame. Vos dijiste, entonces tenés que hacerlo. ¿Usted cree que Dios va a estar en falta alguna vez? No. Dios nos invita a invocar el pacto no por Él, no porque la otra parte no va a lograr responderme. Nos invita a invocar el pacto por nosotros mismos, porque esto nos va a dar la fe que nos hace falta, nos va a dar lo que nos hace falta para poder enfrentar la prueba. Por nosotros mismos invocamos, porque cuando leo la promesa de Dios, que no te dejaré ni te desampararé, o yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mi fe se levanta y dice, Señor, yo creo en ti. Amén. Amén. De la misma manera, Josafat dice, se inclinó a tierra, en el versículo 18, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Cuando tuviste este encuentro con Dios en medio de la prueba, adoras a Jehová y dices, Señor, amén. Aleluya. ¿Ah? Sacrificio de alabanza. ¿Y qué haces? Lo que ellos hicieron, enfrentas, vives lo que Dios prometió a Josafat que les iba a dar la victoria. Ahora, todavía había que enfrentar a los enemigos. Los enemigos seguían viviendo. Todavía ellos tenían que seguir caminando a su destrucción total. Es más fuerte si usted lo lee detalladamente, por favor hágalo en casa. Iban a su destrucción, a la calamidad completa. Venían a tomar. El pueblo de Judá básicamente iba a perder todo lo que tenía. Era destrucción total. Y ellos iban encaminados a la muerte. Así es la prueba. Estás mal. Vas y dices, estoy entregado. Pero ahí, ¿y qué haces? Lo que mencionábamos. Dejas que la prueba haga lo que tenga que hacer. Señor, estoy entregado. Produce en ti paciencia, y esto va a ir gestando completitud y perfección. Y de pronto en medio de la prueba otra vez te falla y otra vez vuelves a invocar el pacto
Yo creo que esto es cíclico, esto es reiterativo, porque de pronto cuando otra vez ves todo negro, todo oscuro, que no funciona, que no tienes otra opción que volver a invocar el pacto, volver a leer los beneficios del creer, del haber creído en Dios, del haber confiado en Cristo Jesús, de haber entregado tu vida a Dios. Señor te habla por su palabra, te habla, te vuelve a dar fe, vuelves a gozarte en Dios y vuelves a vivir la prueba. Y otra vez te caes, y otra vez vuelves, y otra vez te llenas, y otra vez vas y enfrentas la prueba con fe, con gozo. Esto va de la mano con lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que, no le dijo, para que no estés en prueba. Le dijo, para que tu fe no falte. Esto es lo que nos hace falta, que la fe no falte. Así que si tiene un amigo, dígale, hermano, ora por mí para que mi fe no falte. No para que salga de la prueba. Si has distinguido que la situación que estás viviendo es una prueba. Para que tu fe no falte. Finalmente, Dios será glorificado. Finalmente, más adelante, lo que ocurre en la historia es que se matan entre ellos. Los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir se matan entre ellos. Y cuando llegan el pueblo de Judá, ya no hay nada que hacer, simplemente tomar el botín y vuelven con gran gozo y gran celebración, alabando a Dios. Por 3 días traían riquezas. Sabe, hermano, cuando usted ha pasado la prueba, mira atrás y dice, Señor, no quiero volver a estar más allá, pero me gozo porque he crecido, soy otro, soy diferente, he avanzado. Mi madurez espiritual ha crecido. Era joven, ahora he pasado a ser maduro. Era niño, he pasado a ser joven. Estoy creciendo. Esto no es discreto, ¿no? Como que se termina acá y corta acá, sino es algo más continuo, es poco a poco, poco a poco. Soy más maduro. Soy más maduro. Aleluya. Amén. Amén. Al final Dios será glorificado. Como dice en 1 Pedro que hemos leído, decía en 1 Pedro, como leímos, dice, al final, nuestra fe será hallada de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra salvación y nuestra vida madura, completa en Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cerramos los ojos, hermano, si me acompaña, y vamos cerrando. Gracias, Señor. Le invito a tomar 2 minutos y meditar. Aleluya. Aleluya. Gracias. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú te has dignado en trabajar nuestras vidas. No nos has dejado solos para que tratemos como podamos crecer espiritualmente, sino que tú te has dignado por amor a tu pueblo en someternos a prueba para generar en nosotros madurez espiritual, crecimiento. Gracias. Señor, tiempos duros, tiempos críticos, tiempos difíciles. Pero sabemos que en ti, en el pacto que hicimos contigo, implícito que hicimos contigo, tenemos la fe. La fe. Santo, 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 santo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amarnos. Por darte a nosotros. Gracias por darte a nosotros. Aunque no lo entendemos. Señor, aunque a nuestros ojos, aunque aparenta ser una obra de maldad de Dios,
sabemos que es una obra de amor, una obra que nos llevará a la madurez. Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Señor, queremos ver, yo quiero ver, estoy seguro mis hermanos también, Señor, con otros ojos la prueba. Señor, con ojos no de sufrimiento, sino de gozo. Aún, como dice el apóstol Santiago, Señor, llenos de gozo. Aprender a vivir, Jesús, de otra forma, para una madurez mayor, para un crecimiento mayor, y que siempre seamos hallados, Señor, aptos, con una fe, Señor, enraizada en ti, llena de ti, con una fe en ti, Señor. Aleluya. Háblanos, háblanos, Señor. Tu palabra sea entrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tu palabra sea, Señor, dándonos lo que para lo cual ha salido del cielo, Señor. Sea haciendo aquello para lo cual fue hablada de parte tuya, Señor. Gracias. Honramos tu nombre. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.